Hoy día, hermanos, es lunes 7 de abril. Lunes 7 de abril, hermanos. El título de la lección para hoy día está en la pantalla, hermanos. Por favor, participen. Prenda su micro, dele una lectura, hermanos. A ver, ¿alguien quiere La participar? comprensión del amor de Dios. Amén, hermano. Gracias. La comprensión, dice, del amor de Dios. ¿Algún comentario respecto a este título, hermanos? Este tema que vamos a tratar acerca del amor de Dios. Dice, la comprensión del amor de Dios. Vamos a hablar del amor, ¿no? Y el amor de Dios. ¿Comprendemos? ¿No comprendemos? A ver, ¿qué piensan, hermanos? Si alguien quisiera definir, ¿no? ¿Qué cosa es el amor? ¿Cómo definirían? Pero, hermanos, teóricamente es fácil, creo, ¿no? Nos guiamos por los textos bíblicos, los podemos repetir de memoria. Pero, hermanos, otra cosa es, aparte de la teoría, conocer en la práctica realmente el amor de Dios. A eso tenemos que ir, hermanos, ahora, ¿no? La teoría sí podemos entender perfectamente, pero la práctica, no, que va más allá de la teoría, eso es lo que queremos, o que nos enseñe Dios, ¿no? A ver, hermanos, participen, pregunten. A ver, hermanos, justamente, hermanos, anoche, ahí el expositor, ¿no? Estamos haciendo una semana ya, estamos anticipando la Semana Santa. Asistieron, ¿no? Varias personas, ¿no? Nuevas para escuchar la palabra de Dios ahí. Buenos días. Sí, hermana, por favor, haga su pregunta, su comentario, hermano. Bueno, la comprensión del amor de Dios, a mí particularmente me suena, ¿no? De que nosotros los humanos no podemos comprender mucho el amor de Dios, porque como ejemplo tenemos a nuestros padres y sabemos, ¿no? Que como humanos, cuando nos enojamos y digamos, ¿no? Un hijo comete un error. Entonces nuestro papá terrenal siempre nos va a llamar la atención, pero de una manera que nos va a herir. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la comprensión, porque decimos, no, Padre Dios, entonces lo tildamos como un Dios malo, castigador. O sea, aún que conocemos nosotros el amor de Dios, hablamos del amor de Dios, pero siempre hay esa idea de que Dios es un Dios castigador por más, ¿no? Que se nos habla, ¿y por qué? Por el ejemplo que tenemos de nuestros padres. No, eso podría yo entender, hermano. Muy bien, hermana. Gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, la herencia que tenemos, ¿no? De nuestros padres es justamente, ¿no? Los conceptos acerca del amor que no son, ¿no? Tal vez los correctos, ¿no? Como nos dice ahí nuestra hermana. Sí, pues, hermanos, el mundo se ha apartado de Dios y entonces ahí surge el problema, ¿no? Vamos justamente a estudiar este tema, hermanos, que mayormente, bueno, separados de Dios, lo que se ha sembrado en nuestro corazón, lo que el enemigo ha sembrado, es el egoísmo, es el orgullo. Entonces, en base a esa formación, a esa herencia que tenemos o a lo que vemos de nuestros padres, como dijo la hermana, entonces tenemos los conceptos del amor o practicamos el amor, tal vez no como es realmente el amor de Dios, sino un amor, como diríamos, falsificado, diremos, falsificado. Y no estamos satisfechos, pues hermanos, ¿no? O tampoco Dios creo que esté satisfecho, ¿no? Por la práctica que hacemos, ¿no? De repente, no como debería de ser. Muy bien, participen, hermanos, pregunten. Estaba comentando, hermanos, justamente anoche en el tema que expuso nuestro hermano, él decía no tajantemente, ¿no? Y hermanos, había
A ver, vamos a, algunos micros se prenden así, y soniditos que estoy pagando. Muy bien, hermanos, el expositor decía, ¿no? Y contextos bíblicos, ¿no? De que lo más importante, ¿no? Es que nosotros amemos a Dios. Como hemos estudiado, pues, hermanos, el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, fuerza, íntegramente. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos o como nos amó el Señor Jesucristo. Entonces, lo importante es eso, resaltó, hermanos, eso, ¿no? Y hay, ¿no? Textos en los cuales también, ¿no? Si no hay ese amor, hermanos, entonces hablaba, ¿no? De un texto de que uno es anatema o maldito, decía, ¿no? Entonces, y explicaba, hermanos, y eso es interesante, hermanos, ¿no? De que uno reflexione y piense, ¿no? Reflexione y piense. Bueno, voy a poner ejemplos, hermanos, para que entendamos, ahí ya como introducción. Se hablaba acerca, por ejemplo, ustedes conocen a un pastor muy famoso de nuestra iglesia, predicador y todo. Y este pastor de nuestra iglesia, ¿no? Cuando era joven, bueno, él estuvo en la iglesia desde pequeño, sus papás lo llevaron a la iglesia, en su grupo estaba ahí, aunque el concepto no era correcto, a veces generalmente lo que se imparte en las iglesias, no más se enseña la obediencia, eso no. Incluso él habla de que había una diaconisa y un diácono también, ¿no? Que el diácono tenía un palo con un clavo en la punta del palo y aquel que se comportaba mal así, él está contando su experiencia, le pinchaba, pues, ¿no? Entonces todos tenían miedo, era así, ¿no? En la sociedad de Juan todos tenían que aprender los versículos de memoria. Hay de aquel que no aprendía, ¿no? Entonces, y así parece que les pasaba con ortiga, ¿no? Entonces, y por eso él dice, yo no he aprendido textos de memoria en la facultad de teología a ser pastor. Y yo he aprendido en ese grupo, así, pero con miedo, o sea, así, nos han sometido. Entonces, es la forma de repente, ¿no? Como a veces uno cree que ahí se manifiesta, ¿no? El amor de Dios y todo. Bueno, y él así estuvo, estudió teología, ya fue pastor, joven, soltero, y entonces él predicaba, dicen, predicaba, hermanos, la palabra de Dios y decía Cristo, y la gente pues se entregaba a Dios, pues no, se ganaba almas. Y él dice que cuando se iba a su casa, como joven, soltero que era, ahí junto a su cama se ponía de rodillas y se ponía a llorar y decía, Dios mío, no, decía, yo predico, ¿no? De que Cristo te salva, Cristo te ama, que esto y aquello, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que yo no siento nada, no vivo esa experiencia. Así que, Señor, no, o sea, él no estaba decepcionado completamente de su vida. Era un predicador maravilloso desde joven, ¿no? Entonces, lo que hizo él es, bueno, yo aquí tomó una decisión, renunciar de ser pastor. Entonces agarró su credencial, todo se fue a la misión y ahí dijo, renuncio, ¿no? De ser pastor, porque no vivía, pues, ¿no? Ese amor, esa experiencia, ¿no? Sino, claro, cumplía todos los mandamientos, todo predicaba, hacía todo, ¿no? Pero no vivía pues esa experiencia de ese amor de Dios. Así que él fue a renunciar, ¿no? Pero hermanos, un pastor de experiencia le dijo, vamos a conversar y conversaron y qué es lo que está pasando, ¿no? Y le dijo pues eso, ¿no? Que no tenía esa experiencia, entonces era un hipócrita, pues, ¿no? Predicaba, es como nosotros estamos predicando así, maravilloso, pero no tenemos esa experiencia con Dios, pues no vivimos ese amor de Dios. Y entonces, pues, el, el pastor con experiencia le dijo, no, lo que pasa, él se dio cuenta de lo que pasa es que como no tenía esa experiencia, entonces la misión lo mandó, le dio una oportunidad, ¿no? ¿no? Para que él pueda todavía seguir y fuera pues a la selva.
Y en la selva, a través de su testimonio, sabemos que cayó, dice, en un hueco, en un pozo, en la selva, ¿no? Donde nadie podía salvarlo ya y era seguramente resbaloso y no podía salir. Ahí tenía que morir seguramente él, pero ahí recién clamó a Dios, ¿no? Dios mío, ayúdame. Y Dios envió, pues, ¿no? A una persona, a un hombre, dice, ¿no? Fuerte, y lo sacó de ese lugar y así, ¿no? Él cuenta, ¿no? Esa experiencia, realmente no sabe si era una persona, un ángel, ¿no? Bueno, pero el asunto es que ahí empezó a tener una experiencia recién con Dios, una vivencia experimental con Dios. Y así con todas las dificultades, él ya pues no, ya no renunció, pues no se quedó como, pues, y hoy en día sigue todavía, es pastor jubilado, sigue predicando él, ¿no? Y cuántas experiencias, ya tiene una vivencia, pues, ¿no? En la muerte. Entonces el hermano también que está predicando, dice yo hasta los 2 años, dice, ¿no? Yo predicaba, ganaba almas también, pero una cosa era mi vida así, ¿no? Teórica, pero debajo de la alfombra, toda la basura de mi vida, ahí estaba escondido, decía. Entonces él también dice, no, ahí en la iglesia se quedaba y a orar, ya conocía, hermano, vamos, déjame nomás, hermanito, yo ya lo voy a hacer el templo. Y si se ponía a llorar y gritar, Señor, yo soy un lobo, predicaba, ganaba almas, todo hacía, pero no tenía esa experiencia, pues no. Entonces, Señor, cámbiame, yo quiero ser oveja, no quiero ser lobo. Tú conoces mi vida. Y no sé cómo él dice, pero desde ahí cambió mi vida. Ahora tiene una experiencia con Dios. Bueno, estoy contando todo esto, hermanos, porque aparentemente uno puede decir que sí, estamos bien. Y otra experiencia más, hermanos, porque la clave aquí, hermanos, para entender las profecías, pues es uno que entienda el amor de Dios y también podamos, dice, amar a Dios, hermanos. La lección nos dice eso. Y si no hay eso, estamos perdidos, completamente perdidos, por más que estemos en la iglesia, seamos pastor de iglesia, estemos cumpliendo con todo, devolvemos todo lo que deseamos, pero estamos completamente perdidos, ¿no? Entonces, hermanos, esa experiencia de amor, de vivir, de amar a Dios, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque es fácil obedecer de repente, como dice una hermana, justo este pastor, ¿no? Del cual hablaba, cuenta ese testimonio. La hermana de la iglesia, al despedirse ahí, ¿no? Al término del sábado, le decía, pastor, usted está viendo ese hombre, aquel es mi marido, le dice mi esposo, creo que 50 años de casado, creo, hermanos. Le dicen, tiempo antiguos no elegíamos nosotras, dice, no al esposo, así que nuestros papás elegían a nuestro esposo y así. Y entonces un día me dice, mi papá, vas a casarte ya de aquí unos días. Así que tú te vas a casar con el hijo de mi compadre, de su amigo, ¿no? Te vas a casar. Entonces era así, no escogían. Entonces ella estaba expectativa, no me gustará, no me gustará esa persona. Y lo miró cuando llegó y no le gustó, no le gustó. Pero tenía que ser obediente a su papá, se casó, le dijeron que la esposa perfecta hace esto, 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 y cumplió todo. Fue la esposa perfecta, 50 años, 4 hijos creo que tuvo, profesionales y todo ello, ¿no? Entonces, nadie me puede decir que he fallado en algo. He sido la esposa perfecta. Pero le digo una cosa, pastor, a ese hombre, que es mi esposo, nunca le he querido, nunca le he amado. Pero se dan cuenta, hermanos, que uno puede cumplir responsabilidades, todo como una carga lo lleva. En la iglesia podemos estar así, hermanos, cumpliendo todo por acá, por allá, así, haciendo las cosas, predicando, ganando almas y todo. Pero hermanos, de repente no le amamos pues a Dios, hermanos. Y por lo tanto, como dice Primera de Corintios 13, de nada vales. Por más que des tu vida, de nada vale, ¿no? Si no hay ese amor, ¿no? Y recordemos que la fuente de amor es Dios. Bueno, esto lo pongo como introducción, hermanos, para que podamos nosotros reflexionar, pensar cómo estamos nosotros, hermanos. Entonces, eso hay que comprender, hermanos, la comprensión del amor de Dios, hermanos. Hermano ¿Cómo está Jesús, nuestra vida? Sí, hermana, por favor, participen ahora. sí, bueno, con respecto al título de esta lección y a lo que dice la lección, el amor de Dios
tan grande que llega a ser irracional para nosotros. O sea, si nosotros llegamos a entender esto de que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera es algo que va más allá de la expectativa, algo que uno no puede entender. El amor de Dios es tan grande y Él en su infinita misericordia nos lo intenta explicar de alguna manera, ¿cierto? Aquí en Génesis vemos por primera vez, como dice la lección, esto de la palabra amor, ¿cierto? Habla le dice Dios a Abraham que le dé a ese tu hijo, al que tú amas. Eh, este ejemplo de amor entre un padre y un hijo, madre e hijo por lo general se usa también, es el mayor ejemplo, ¿cierto?, de amor que se puede acercar al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Eh, Dios nos da pistas, nos da, ¿cierto?, a lo mejor es la sombra de lo que es realmente el amor que Él tiene por cada uno de sus hijos. Abraham es ejemplo para nosotros porque él confió en ese amor tan grande de Dios. Él sabía que no por cualquier cosa le estaba pidiendo a su hijo. Y fue tal su confianza, y lo vemos en el relato bíblico, ¿cierto? De que en ningún momento hace una objeción, en ningún momento hace un reclamo. Yo creo que estaría escrito si hubiese hecho un reclamo, así como cuando Jonás fue enviado a Nínive, ¿cierto? Que se fue, que después reclamaba que por qué, ¿cierto? Tal o cual cosa. Eh, en este caso no se ve no sé, refunfuñar de Abraham. Eh, para nosotros el amor de Dios es incomprensible, pero debemos entender que es mucho más grande de ese amor que nosotros podemos tener por nuestros hijos. Y si es tan grande, ¿y qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué no es capaz de hacer Dios por nosotros? Que da a su Hijo único. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser capaces de dar a nuestro Hijo por otros? Más aún por otros que nos odian, que no nos quieren, que nos rechazan. Así es el amor de Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, la parte teórica podemos estudiarlo, podemos entenderlo, hasta conocer de memoria, hermano, toda la Biblia, conocer profecías, todo podemos conocer. Pero si no hay amor, de nada vale, no vale de nada. Entonces, hermanos, pienso que el común denominador en este caso va a ser de que nosotros los seres humanos, hermanos, alejados de Dios, hermanos, somos malos. Es, diríamos, hermanos, el ser humano es imposible que pueda producir amor. Dios es amor, el hombre es separado de Dios, somos malos. Para producir amor es que Dios tiene que poner ese amor. Él tiene que estar en nuestra vida. Nosotros no podemos con esfuerzo, imponiéndonos, yo voy a hacer esto, aquello, ¿no? No, eso Hermano, es humano, tiene que ser, Dios tiene que hacer un milagro. Él es el que sí, tiene que hacer. Sí, hermano, te doy alguna pregunta, algún comentario. sí, un comentario, hermano. Sí, en verdad es eso. Cuando yo sé que a cada uno de nosotros, el día que nos hemos conocido, el día que nos hemos comprometido a Dios, se nos ha pasado esa historia del pastor, ¿no? Porque con un propósito nosotros cuando entramos o conocemos a Dios y siempre estamos clamando, clamando, pero con una esperanza grande, porque llegamos a entender su palabra, su presencia, su creación, que Él nos creó, Él nos dio la vida, murió por nosotros, y nos llegamos a entender eso. Así es que por más que viene dificultades, quizás a mí me está sucediendo pero sigo. Y seguimos adelante con dificultades, todo así, pero con una esperanza de que yo sé que
de aquí poco tiempo, como va a proveer, Dios proveerá. Y, pero hay personas cuando están en el mundo, pues tienen esas dificultades, quizás sus hogares se han destruido. Y acá tengo unos amigos así me comentan de que es, le digo, hermano, ¿por qué tomas? Le digo. Y me dice, tú no sabes, hermano, me dice, es que tú tienes al menos esperanza, yo no tengo esperanza ya. Lo único es mi refugio es el licor. Qué pena hay veces cuando se refugian al licor, pierden la esperanza total. Pero cuando conocemos las palabras de Dios, aunque sufrimos, luchamos diario, pero con la esperanza de que un día proveerá. No perdemos, hermano, la esperanza. Seguimos adelante, hermano. Esa es mi palabra, hermano. Sí. Amén, amén, hermano Teodoro. Hermano Muy bien, justo, hermano. Gracias por su testimonio. Sí, hermana, hermano participa, justo, hermana. hermano justo, usted dijo algo, bueno, discrepo un poco. Usted dijo, no, Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida. Más que todo, yo lo comprendo, hermano. O sea, lo que decíamos, nosotros tenemos que estar como en un engranaje con Dios, porque mire, puede ser un milagro Dios en mi vida, pero ¿qué pasa si yo me alejo de Dios? Ese milagro ya no va a existir. Es más que milagro, hermanito, es el engranaje que cada día, ¿no? Dios cada día nos llama, cada día nos dice, "Hijo mío, quiero entrar a tu corazón". Entonces, en nosotros, nuestra mentecita cada día se olvida. Pues cada día nosotros debemos permitir decirle, Señor, entra en mi corazón. Entonces, de esa manera Dios va a poder entrar en nuestro corazón con autoridad, porque nosotros le estamos permitiendo, le estamos dando permiso. Entonces, no es milagro, sino es el engranaje, o sea, la conexión que debemos tener cada día. Yo lo entiendo así. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Gladys, ¿no? Bien, sí, pues, hermanos, por principio, tal vez, hermanos, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, no hay ninguna persona buena en esta tierra, no hay. Todos somos malos, todos somos pecadores. Hermanos, ¿cuál es el problema de este mundo? Es que se ha separado de Dios y separados de Dios somos pues igual que Satanás. O sea, el que dirige nuestra vida es Satanás, somos malos. Es imposible, la palabra imposible. El ser humano no produce amor. Es como la luna, no tiene luz propia, pues puede reflejar nada más la luz del sol. Igualito nosotros. Por eso, la solución del ser humano es volver a la fuente de amor. Es por eso Jesús dice también, separados de mí, son como la rama, pues que se va a secar y van a morir. Están muertos en vida, muertos en vida. Es imposible, pues. Ahora, eh, si el pámpano no está unido al tronco, o sea, a la vid, no, o sea, unidos al Señor Jesús, entonces así podemos reflejar el amor de Dios. No hay otra cosa, ¿no? De hecho, no, en la predicación de nuestro hermano anoche, por ejemplo, él decía, Dios, cuando le pedimos, lo que pone es una semillita ahí del amor. Y eso se va desarrollando, ¿no es cierto? Como dice nuestro hermano Teodoro, tal vez nuestra hermana Gladys también, ¿no? De que a lo largo de los días va creciendo esa plantita del amor, va creciendo a través de las pruebas, de las dificultades, entonces se va manifestándose cada vez más y más y más, ¿no? Es así. Muy bien, pero ahí está, hermanos, son principios que nosotros tenemos que entender, hermanos, el ser humano por sí. Está Primera de Corintios, pues hermanos, tú puedes conocer la profecía, conocer todo y hacer incluso, hermanos, miren, hacer, hasta dar tu vida, ¿no? Pero si no tienes amor, nada eres, pues, no vale para nada, dice, ¿no? Primera de Corintios 13, ¿no? Entonces, ¿y quién es amor? Dios es amor, es la fuente. Uno tiene que estar con Dios, conocer primero a Dios y permitir que Él entre en nuestra vida y que Él viva cada hora, ¿no? Que esté con nosotros. Habrán tentaciones y entonces, pues, pero hermanos, así como personajes bíblicos como José, cuando le permitió entrar a Dios en su vida, entonces las tentaciones, pues, se vencen, ¿no? Se vencen, no, uno no cae,
Es así, por amor uno hace, ¿no? Y dice que uno se casa por amor. No es para cumplir responsabilidades, ¿no? ¿Qué sería de una joven que se va a casar? Está meditando ahí, ya está por casarse y entonces está meditando, o en el altar ya, y dice ahora, y este joven que va a ser mi esposo, cuánta ropa va a ensuciar, cuántas camisas voy a lavar, cuánto voy a hacer esto y esto, aquello. Si piensa en todas las responsabilidades, no se casaría, pues hermano. Uno no se casa para cumplir así esas cosas, ¿no? O el varón también esté pensando, ¿no? Y así, de las cosas, responsabilidades. Entonces, eso sería una carga, ¿no? Entonces se casan por amor, porque se quieren, y se hacen las cosas porque se ama, ¿no? Entonces, porque se ama, no se le saca la vuelta a la esposa, porque se ama, uno no roba, no miente, porque se ama, ¿no? Entonces, es un resultado ya, ¿no? La obediencia de que realmente se ama. Bueno, hay tantas cosas que se puede decir, hermanos. Son principios que si de partida, hermanos, no partimos bien, entonces no vamos a poder tampoco, dice, entender las profecías. Eso es lo que dice nuestra lección. Bueno, ahora voy a ver los comentarios, hermanos, que dice aquí. El hecho de haber heredado, hermanos, una naturaleza pecaminosa, ¿qué significa eso, hermanos? O sea, hemos heredado de herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, los padres también literales. ¿Qué hemos recibido, hermanos? La herencia dice una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, dice que nuestra percepción, hermanos, del universo, o sea, cómo vemos el universo, hermanos, miramos así, dice, como contaminado, ¿no? Está contaminada, dice, ¿no? Por nuestras propensiones al egoísmo y el orgullo. Así es, hermanos. Así que nosotros miramos las cosas en este mundo, ¿no? Con esa contaminación, que estamos contaminados, ¿no? Con el egoísmo y el orgullo. Si en nosotros hay egoísmo y orgullo, hermanos, pues entonces eso es lo que tenemos que, bueno, tenemos que darnos cuenta de que eso no viene de Dios, pues, ¿de quién viene, hermanos? Del mundo, de Satanás, del diablo, ¿no? Y si sigue habiendo en nosotros, estamos mal, pues no conocemos a Dios, estamos separados. Y si somos egoístas, si hay orgullo en nosotros, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que estamos mal. Podemos ser pastor de iglesia, pero si somos egoístas, orgullosos, estamos mal. Eso no es el carácter de Dios. Estamos completamente, y es ahí donde tenemos que clamar y pedir milagro de Dios. ¿No? Que nos transforme, no lo vamos a poder lograr nosotros con esfuerzo humano, ¿no? Eso lo puede hacer muchas personas y eso hacen muchas personas, ¿no es cierto? Ser éticos, ¿no? La ética y así. No, no, eso de nada vale, hermanos, ¿no? Dios es el que tiene que hacer ese milagro, ¿no? Si no, pues estaría lejos Dios o sea, nada tendría que ver en este plan de salvación Dios si nosotros pudiéramos generar ese amor, ¿no? Dios es el que tiene que hacer, ¿no? De partida. Ahora nosotros, al conocerlo a Él, hermanos, podemos reflejar ese amor, pues, ¿no? Y ese amor va creciendo hacia Dios y también va creciendo, ¿no? El amor hacia nuestro prójimo. Bueno, entonces, hermanos, dice, no es importante este comentario, el hecho de haber heredado, hermanos, una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo, como percibimos el universo, hermano, está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo. Como decía no sé, una ilustración, decía, o no sé si habrá sido cierto, un pastor dice, antes de casar a una pareja, le dijo, a ver, este joven, este hermanito, ¿tú qué cosa estás buscando aquí de la hermanita, no? Que te vas a casar. ¿Tú qué esperas de ella? Que ella sea así, 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 así. Y a la hermanita le dice, tú, hermanita, que te quieres casar, ¿qué cosa esperas de tu esposo? Yo espero de él que así, así, que sea responsable, trabajador, que sea así, así, así. Así que el pastor dijo, hermanitos, no les puedo casar, no les puedo casar. Así que se pueden retirar, hermanos,
porque ustedes son egoístas, orgullosos, están pensando en ustedes. El amor no es eso. El amor es pensar en lo otro, o sea, dar, o sea, de uno para el otro. No es pensar en uno, no, yo quiero esto, espero esto. Eso es egoísmo, así que no les caso. Así que, hermanos, eso estamos tratando de entender, hermanos, ahora. Y hay que darnos cuenta, pues, ¿no? Y si no nos damos cuenta, hermanos, vamos a estar mal. Y si nos damos cuenta, entonces hay que buscar, pues, a Dios, hermanos, para que Él nos quite todo ese egoísmo, el orgullo que pudiera haber en nosotros. Dice aquí, hermanos, vemos el mundo desde nuestra óptica limitada. Es así, hermanos. Nosotros estamos viendo el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva pues omnisciente de Dios, porque Dios sabe todo y ve las cosas todo, pues no vemos con los ojos de Dios, sino con nuestros ojos de repente humanos, una óptica limitada. Quizá ningún concepto haya sido torsionado, hermanos, por la pecaminosidad humana como el del amor. Así que, hermanos, la definición, el concepto, o sea, la experiencia de amor mismo ha sido completamente distorsionado en este mundo, hermanos. Eso es lo que más el diablo ha distorsionado. Me gustó. Sí, hermano. Hermano Marcel, participa, hermano. Buenos días, hermanos, con todo. Qué hermosa lección, hermanos. En Génesis habla de que Dios creó al hombre perfecto. Cuando salió de las manos, el hombre salió con sus facultades completas. El amor de Dios era claro, real, pero cuando por los tiempos el hombre experimentó cosas raras que antes no. Por ejemplo, el miedo se ocultó. Hay un texto de la palabra de Dios que dice, Dios, hombre buscó cosas malas, dice. Y por la desobediencia nosotros arrastramos una naturaleza pecaminosa. Es como, antes estábamos con la luz, hacíamos todas las cosas bien, pero nosotros elegimos vivir en la oscuridad y pensamos que estamos haciendo bien, pero está todo mal. Mi experiencia un día, estábamos con otro hermano más, éramos tres. Teníamos que terminar la obra, sí o sí. Nos luz y de noche ya prácticamente teníamos que terminar unas tablas, teníamos que coger arriba. Está muy bien al tacto, está muy bien correcto. Agarro un clavo y empiezo a agarrar el otro martillo, clavar, y no entra pues. Sigo, me doy cuenta que el clavito son pequeñitos, estaba al revés y nunca va a entrar. Y es así nuestra experiencia. Lejos de Dios, las cosas buenas lo percibimos como mal y las cosas malas lo percibimos como bien. Por eso dice el consejo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, que es en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Y eso debería reflejar en nuestra existencia. En cada momento, Jesús viviendo con nosotros y haciendo las cosas. Entonces estaríamos conociendo realmente qué es el amor. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Hermano, sí, como comenta nuestro hermano, ¿dónde surge el problema en esta tierra? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, han sido creados perfectos que manifestaban el amor de Dios porque vivían con Dios. Pero ¿dónde surgió el problema? Hermanos, sabemos que Eva, ¿no? Desconfió de Dios, se separó de Dios, el enemigo le engañó y de igual manera también pues Adán, hermanos, se separaron de Dios.
Entonces, separados de Dios, hago la comparación como el celular, hermano. Somos como un celular nosotros que tenemos una batería. Cuando la batería está descargada, el celular no funciona, es como si estuviera muerto. Entonces, igual nosotros también separados de Dios, ¿no es cierto? Y la batería, pues, hermanos, que tenemos es la presencia, debería estar ahí la presencia de Dios. O sea, para que nos carguemos realmente como hijos de Dios, o sea, seamos hijos de Dios, tengamos el amor de Dios. ¿De dónde voy a sacar, pues, esa cargarme, no? O sea, con ese amor de Dios, Él es la fuente. Entonces, si no o sea, como el celular sin que esté cargado la batería no funciona, igual nosotros también, a cualquier cosa. Vivimos, sí, pero muertos en vida, pues hermanos, ¿no? En esta tierra, si no estamos conectados realmente con Dios. Es Dios fundamental, hermanos. El ser humano puede estar haciendo tantas cosas maravillosas en este mundo, pero puede estar muerto a los ojos de Dios, pues no, hermanos. Eso es importante que nos demos cuenta, hermanos, ¿no? En esa dirección va nuestra lección. Quizá ningún concepto haya sido tan distorsionado, dice, ¿no? Por la pecaminosidad humana como el del amor, pues, ¿no? No estamos entendiendo tal vez la definición real, ¿no? De lo que es el amor. Pero un niño yo pienso que lo podría entender, ¿no? De mejor manera, no por la inocencia que tiene y no queremos justificar, porque los adultos tratamos de justificar nuestra manera de vivir, egoísta, orgullosos de repente, ¿no? Entonces vamos a tratar de justificar nuestra vida cristiana, ¿no? Pero un niño no, él va a entender claramente lo que se está entendiendo, ¿no? O lo que se está diciendo, ¿no, hermanos? Dice, la cultura, hermanos, la cultura popular tiende pues a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal. Eso es lo que enseña la universidad, los colegios, todo, hermanos, ¿no? Que te realices, ¿no? Que seas algo, que tú te muestres. Eso, para eso, esa comprensión de amor da, ¿no es cierto? Aquí dice la cultura popular, el mundo, ¿no? Tiende a promover una comprensión del amor que se centra en qué? En la realización personal y no en el bienestar de los demás, ¿no? Se enseña así que tú estás estudiando para servir, ¿no es cierto?, para dar tu vida por otras personas en cualquier carrera. Se enseña eso, pues no, sino para que tengas tu carro, tu casa y tengas comodidades. Está pensando egoístamente en uno, pues eso es lo que enseña, ¿no? Entonces, este enfoque egocéntrico, hermanos, del tema, este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir como lo ve Dios, pues. Por eso, hermanos, el mundo así. De ahí que, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿por qué no entró a los centros, a una escuela, a un colegio, no a un centro de estudio? ¿Quién le enseñó, hermanos? María, su mamá, le enseñó, fue su maestra. Ahí está el libro, la Biblia, la naturaleza también. Hermanos, a veces uno entra en los centros educativos, a veces cristianos que entran, hermanitos jóvenes entran a la universidad, ya los profesores le meten otra idea, se pervierten pues hermanos, ¿no? El mundo es así, el mundo es así, hermanos, ¿no? Entonces, dice aquí, comprender la naturaleza del amor, hermanos, es una clave importante para atender, hermano, o para entender, dice, la profecía bíblica. Así que, hermanos, comprender la naturaleza del amor es clave, hermanos, importante. ¿Para qué? Para entender la profecía bíblica. De otra manera no vamos a entender, hermanos. Tenemos que entender realmente la naturaleza del amor. Uno de los temas cruciales, hermanos, del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Eso es lo que hace el diablo, pues, ¿no? Distorsiona, ¿no? O sea, la comprensión, ¿no? Que deberíamos tener correcta, ¿no? Del carácter de Dios. El enemigo distorsiona y tal vez tenemos ese concepto distorsionado, ¿no? Del carácter de Dios o que Dios es amor, ¿no? En tal sentido, entonces nuestra hermana también Elena no hace su comentario, dice aquí con este libro conflicto lo sigue con las siguientes palabras. Dice así,
El gran conflicto ha terminado. Bueno, sabemos que nuestra hermana no ha sido inspirada por Dios. Entonces, ella habla, pues, no inspirada por Dios porque ve el futuro. Dios le hace ver el futuro. Entonces, por eso ella dice aquí, ¿no? Inspirada por Dios, ¿no? El gran conflicto ha terminado. Ya vio el futuro, hermano, que terminó. Ya no hay más pecado ni pecadores. Así va a ser, hermanos. Ya no va a haber pecado ni tampoco habrá pecador. Todo el universo está limpio. Todo el universo está limpio. A eso estamos llegando, hermanos. Una misma pulsación de armonía y júbilo late, hermanos, dice aquí, a través de la vasta creación. Miren, hermanos, lo que está diciendo, una misma pulsación de armonía y júbilo. Ahora vivimos en un mundo, pues, en desarmonía, ¿no? Un caos tremendo, ¿no? De injusticia y de todo tipo de pecado. Pero se va a terminar todo eso, el pecado, todo va a terminar. Y ella ya ha visto que este mundo nuevo va a ser lleno de armonía, ¿no? Así. Y júbilo, dice, como que late el corazón, ¿no? Late a través de de la vasta creación, así va a ser, hermanos, así como originalmente era antes de que entre el pecado. Del ser que todo lo creó, hermanos, o sea, del ser que todo lo creó, que es Dios, es la fuente de vida que Él ha creado, hermanos, de Él manan, o sea, sale de Él. ¿Qué cosa, hermanos? La vida. De Él mana la vida, de Él mana la luz y contentamiento, hermanos, por toda la extensión del espacio infinito. De Él sale el amor, de Él sale todo, la vida, la luz, todo, hermanos, de Dios, ¿no? Esto es importante por principio que sepamos. Desde el átomo más imperceptible, hermanos, el átomo es la materia más pequeñita que ni siquiera ya se ve, ¿no? Que conforma la materia, desde el átomo más imperceptible, que no lo podemos ya ni percibir, hasta el mundo más grande, hermanos, el universo, ¿no? Mundos que Dios ha creado, estrellas que hay en el universo, hermanos. Todas las cosas, lo pequeñito y lo grande, animadas e inanimadas también, o sea, que tienen vida y otros no tienen vida, declaran, pues, hermanos, todo el universo declara, el micromundo y el macromundo declaran en su belleza sin mácula, en su belleza sin mancha, hermanos, y en gozo perfecto, ¿qué cosa declaran, hermanos? Que Dios es amor. Así que, hermanos, ahí está. Todo, ¿a dónde vamos, hermanos? Que todo el universo, el micromundo, macromundo, todo va a declarar, hermanos, que Dios es amor. Ahora vivimos en este mundo, hermanos, contaminado con el pecado. No es sencillo, no es fácil no ver realmente el amor de Dios, hermanos. No es fácil. Vivimos en un mundo contaminado, hermanos. Una cosa es estar buceando dentro del, digamos, del agua. Otra cosa es que tú salgas de dentro del agua, ¿no es cierto? Entonces estés ahí en el aire, ¿no? Libre. Bueno, es así. Entonces, hermanos, nos está diciendo del futuro aquí, ¿no? Nuestra hermana que ha visto, ¿no? Dios le ha mostrado, ¿no? Visiones y todo ello, ¿no? De lo que a dónde estamos yendo. Lee entonces Génesis 22, 1 al 13, dice, no, para entender, hermanos, el amor es mencionado por primera vez en Génesis 22, 2. Entonces hay un versículo donde aparece la palabra amor en la Biblia, en el Génesis. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Dice, ¿qué nos enseña? Leamos Génesis 22, 1 al 13. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermanos, en este mundo, nosotros los seres humanos, ¿no? Aquí los creyentes en Dios, hermanos, así como Abraham creyente en Dios, ¿no? Entonces, a ese creyente que era Abraham, le probó Dios. Igual, de igual manera, a nosotros también nos prueba Dios. Ajá. Entonces, ¿cómo le probó a Abraham, no? Para que demuestre, pues, realmente su amor. Si realmente Abraham ama a Dios o no ama a Dios, o cree en Dios o no cree en Dios, ¿no? Entonces le prueba, pues, a Abraham, ¿no? Dios. Vamos a ver la prueba. Y le dijo, pues, Abraham le dice,
Entonces Abraham responde y le dice, aquí estoy, Señor, heme aquí. Y, y le dice Dios, Abraham, toma ahora tu hijo, le dice, tu único Isaac, tu único hijo, tómalo. ¿A quién amas? Ahí está la palabra amor, hermanos. Le está diciendo a ese tu hijo, tu único, a quien amas. Toma a ese tu hijo y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué les parece, hermanos, la prueba? Su hijo Isaac era lo que más amaba Abraham, pero lo que más amaba tenía que ofrecerlo a Dios. Tal vez, hermanos, no sé qué cosa amamos nosotros. Tal vez nuestra casa, de repente tenemos un carro, de repente no sé qué cosa tenemos, nuestra profesión, no sé qué cosa, hermanos, tenemos que amamos más. O a alguien, al hijo, de repente a nuestro hijo, o Abraham, y el Señor nos dice, ofrécemelo, eso, lo que tú amas, por justo, ofrécemelo, eso es lo que te. Esa es una prueba, hermanos, que en esta mañana Dios nos hace, ¿no? Así como Abraham. ¿Y Abraham qué hizo, hermanos? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué les parece, hermanos? Acá no había ni qué pensar, hermanos. Abraham no pensó, evaluó qué decisión voy a tomar. No, hermanos. Acá dice simplemente la palabra de Dios que se levantó muy de mañana, ¿no? Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hace, hermanos? Arregla su burrito, ya, y ya está su hijo Isaac también, se van, ¿no es cierto? Todavía cortó leña para el holocausto y se levantó, pues, ¿no? Y fue al lugar que Dios le dijo, ¿no? Ahí fue. Al tercer día, hermanos, Abraham dice, alzó Abraham sus ojos y vio pues el lugar de lejos, es el lugar que Dios le dijo, ¿no? Dónde tenía que ofrecer a su hijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, miren hermanos, ahí no vemos que está de miedo, llorando, apenado, no dice nada aquí hermanos de eso, ¿no? Ahí está la fe y el amor que tenía, eso es el amor hermanos, ¿no? Que Abraham tenía por Dios o la fe que tenía, ¿no? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros, esa fe que tenía, ¿no? Dice, volveremos a vosotros. Él está yendo a sacrificar a su hijo, pero él también está pensando que va a volver. ¿Por qué? Hermanos, de repente uno se pregunta. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. O sea, le hizo cargar la leña a Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham está llevando el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, hermanos. Entonces habló Isaac. Entonces ahí Isaac habla a Abraham, su padre, que le dice, hermanos, y le dijo, Padre mío, Padre. Y él respondió, heme aquí, ¿qué quieres, hijo? ¿No? Y el hijo le dice, he aquí, padre, ¿no? El fuego, ahí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como quien dice, nos hemos olvidado. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham, que sabe que Isaac es el cordero, o sea, es un símbolo, ¿no? Y respondió pues Abraham, no a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa fe que tenía, hermanos, una confianza tremenda. Ahí se manifiesta, pues, hermanos, esa fe está manifestando el amor que tenía, amor más que a su hijo, tenía amor a Dios, pues no a Abraham. Entonces dice, no, Dios se va a proveer, dice, no, de cordero, hijo, así que no te preocupes. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, hermanos. Miren lo que está diciendo, ató a Isaac. Isaac, como jovencito, él se pudo haber escapado, ¿no? Pero no, Isaac también era un creyente en Dios y amaba a Dios, ¿no? Y seguramente se dejó atar y fue puesto, pues, ¿no? En el altar. Y lo puso en el altar sobre la ley.
ahí está echadito seguramente Isaac, amarradito, encima de la leña. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Qué se hacía con los corderitos, hermanos? Se cortaba el cuello del corderito y después, cuando era una ofrenda, hermanos, pues se quemaba en el fuego, ¿no? Con la leña. Entonces, eso estaba dispuesto a hacer, estaba haciendo ya, pues, ¿no? Abraham. Y extendió, pues, hermanos, a agarrar el cuchillo, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, hermanos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, o sea, Dios a través de los ángeles, ¿no? Le dice, ¿no? Abraham, Abraham, dice, ¿no? Y entonces, y él respondió, heme aquí, aquí estoy, Señor, le dice. Y dijo, no, no sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Miren la palabra clave, hermanos, ya conozco que temes a Dios. Así la prueba ha pasado a Abraham. Y esa es la prueba que nos hace en esta mañana Dios. ¿Qué cosa es lo que más amamos, hermanos? Nos está diciendo Dios, Dios, tráelo acá. Puede ser algo bueno que amamos, hermanos, ¿no? Pero nos está diciendo, tráelo acá. Ofrécemelo. Tu hijo puede ser a lo que tú más amas, o tu esposa, no sé qué amas, o alguna cosa material, no sé. Pero al joven rico, el Señor Jesús le dijo, vende tus cosas, no, repártelo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero su amor no era para Dios. Él amaba más la riqueza que a Dios. Así que triste se fue, hermanos. No sé qué decisión vamos a tomar nosotros en esta mañana. Entonces, hermanos, dice Dios, ya sé, ya conozco, Abraham, que temes a Dios, o sea, respetas a Dios. El principio de la sabiduría es ese respeto, es ese amor a Dios, hermanos. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, ¿no? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, hermanos. Así es, hermanos. Así que Dios es lo que es una forma simbólica también de lo que hizo Abraham, de lo que Dios hace, hermanos. El amor, hermanos, se manifiesta en dar lo que más tú quieres a Dios, no el amor a Dios. Y Dios nos da, hermanos, lo que más quiere su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él lo dio. ¿No? ¿Para qué? Para que seamos salvos nosotros, hermanos. Y en este caso no reemplazó, hermanos, con algo a Jesús. Él, aunque Jesús, hermanos, nuestro Señor como humano, decía, Señor, si es que no puedo entregarme, que no se haga mi voluntad, porque carnalmente de repente su carne se resistía, pero dijo, Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. Y el amor de Dios es que se entregue a la muerte por nosotros, el Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Lo mejor que tenía su hijo, ¿no? Entonces entregó, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí no murió Isaac, sino fue sacrificado el carnerito, ¿no? Que es un símbolo del Señor Jesucristo, ¿no? Y la Biblia también lo dice eso, hermanos, ¿no? Vamos a ver ese texto, pero después dice el comentario, además de la primera mención, hermanos, de un concepto en la Biblia, además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil, dice, hermanos, encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente los evangelios. Estamos hablando del amor, hermanos. Ahora el título de nuestra lección es el amor, ¿no? Comprensión del amor de Dios, ¿no, hermanos? Estamos tratando de comprender eso. En los evangelios también se manifiesta, pues, hermanos, el amor de Dios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra, hermanos, en Mateo. Ahí está en 3:17, Marcos, Lucas, ahí está Juan, en los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver eso, ¿no? Hermanos, ahí está Mateo 3:17. ¿Qué dice? Y he aquí, hermanos, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí está la palabra amor, hermanos. ¿Qué dice Dios, hermanos? No sé si esto en la ocasión de su bautismo del Señor Jesucristo, no.
hermanos, cuando se bautiza el Señor Jesucristo, es sepultado dentro de las aguas, enterrado en el río Jordán, ¿no? Así Juan Bautista lo. Y una voz del cielo, pues dicen, ¿no es cierto? No, este es mi hijo amado. Dios, el Padre, dice de Jesús, este es mi hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué les parece, hermanos? Lo que amaba más Dios, que es lo que ama Dios, es su hijo amado, Señor Jesucristo. Y habla así, hermanos, del amor. Estamos hablando de la palabra amor. Y vino en Marcos 1:11 de igual manera. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que Dios, el Padre, te diga a ti, hermano, hermana, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amado. Que nos diga así, hermanos. Eso dijo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él también era un ser humano como nosotros. En Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, ¿no? Como una paloma, dice, ¿no? Como si fuera una paloma. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, dice. Ahí está, hermanos, la palabra amor, que Dios lo que más ama que su hijo, pues, hermanos, él está complacido porque Dios está entregando a su hijo y su hijo voluntariamente también se está entregándose, pues, ¿no? Ojalá que nosotros también, de igual manera, Dios nos utilice como instrumento y, hermanos, pues estemos para el servicio de Dios, ¿no? Como un cordero también entregarnos nosotros para que el Señor haga su voluntad a través de nosotros, ¿no? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, hermanos, que el amor de Dios, ¿no? Él es la fuente de amor. Y Dios dice, de tal manera nos ama, nosotros somos ese mundo. Te ama a ti, a mí, de tal manera que ha dado pues a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el propósito, el amor de Dios es que quiere estar contigo, Dios, por la eternidad. Porque a través de Jesús, hermanos, nosotros tenemos salvación, perdón de nuestros pecados. Y podamos vivir eternamente, tengamos vida eterna. Ahí está el amor de Dios, hermanos. El comentario nos dice, la primera mención del amor en el Evangelio de Juan 3:16 es particularmente esclarecedor, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar, ¿no? Claro, como Abraham ofreció a su hijo, porque amaba más a Dios, más que a su hijo, ¿no? Y así debe ser. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Hermanos, ¿qué dice Hebreos 11:19? Dice así, o sea, la fe que tenía Abraham. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Miren la fe que tenía Abraham, hermanos. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros podemos morir hoy día, ¿no? Pero teniendo la fe de Abraham, sabemos realmente que Dios es poderoso, que cuando venga por segunda vez nos va a levantar de la tumba, del polvo de la tierra, hermanos. Eso creía Abraham, que Dios es poderoso para levantar, aunque esté muerto Isaac, lo podía levantar otra vez. De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir, prácticamente como si lo hubiese sacrificado, pues, y regresó, ¿no? Con Isaac, ¿no? Que en lugar de él fue sacrificado. Pero es como si lo hubiese sacrificado, pues, hermano, realmente, ¿no? Esto ilustró, pues, el amor de Dios por la humanidad, ya que claro, el dar su hijo, ¿no? Ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su hijo unigénito, como lo hemos leído, o está ahí en la Biblia, hermanos, lo repetimos, Génesis 22:2, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, ve a la tierra de Mori y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el 12 dice así, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. No a quien ama, ¿no? Abraham.
Y en el 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado. Miren lo que dice Dios, ¿ah? Dios hace un juramento, miren, Dios hace por él mismo jura, ¿no? Declara el Señor, ¿no? Que por cuanto has hecho esto, o sea, ha ofrecido lo que más quiere a Dios, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, a quien ama más, ¿no? Tras lo cual, hermano, bueno, ahí dice, ¿no? Se hace un juramento, de hacer un pacto con Abraham, pues, hermanos. Y eso quiere hacer ahora, hoy día, hermanos, con nosotros. Ofrezcamos, pues, hermanos, aquello que más amamos. Reflexionemos y pensemos, ¿qué es lo que más amamos, hermanos? No sé, pero si el Señor nos está pidiendo, hermanos, no dudemos, llevemos, pues, ¿no? No evaluemos, hay que hacerlo como Abraham, hermanos, ¿no? Ni consultemos a alguien, ¿no? Ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie, ¿no? Sino, ya si Dios me está pidiendo lo que más amo que yo lo entregue, entonces hay que entregar, así como Abraham lo ha entregado. Y tenemos la certeza de que Dios sabe lo que Él hace. Así que, tras lo cual, hermanos, tras lo cual lo resucitó, pues, ¿no? De entre los muertos, ¿no? Al Señor Jesús lo resucitó. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros, hermanos. Ese es el amor. O sea, definición de amor es entregar, pues, ¿no? Así lo que entregó Dios a su Hijo, eso es amor. Y nosotros tenemos que entregarnos, entregar también todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Para la salvación de nuestro prójimo, ¿no? Esa es la manifestación de amor a nuestro prójimo. Eh, Finalmente, ¿cómo podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Por qué ese tipo de amor tan importante, como dice, por qué es ese tipo de amor tan importante para nosotros? Preguntas finales, hermanos. Si alguien quiere contestar, bienvenido. Prenda su micro, conteste esas preguntas, hermanos. Y si no, hermanos, nos vamos a despedir, tiempo avanzado, y voy a pedir a algún hermano que esté disponible que pueda hacer la última oración, hermano. Hermano Bercelay, por favor, despídanos con la oración, hermano. Hermano, justo muy buenos días. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Bondadoso, oh Dios, Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos y también entre nosotros, Dios. En estos momentos, Señor, nos has dado de tu palabra para poder nosotros entender de esa ah, maravilloso gesto que tú tienes con nosotros del amor. Padre amado, todavía aún no entendemos de, de que tú te desprendes, Señor, hacia nosotros y nosotros no podemos tal vez manifestar ese gran amor que tú nos das, Señor, día tras día. Vemos, Señor, en tu creación, vemos, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestras familias. Dios, ayúdanos, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada hijo, a las personas que están postrados en cama, a las personas que están tal vez recluidos, Señor, inocentemente. Por todos ellos te pedimos, por mi familia, por la familia de cada hermano, de cada ser humano que no te conoce, Señor, todavía. Tratamos tal vez en esta semana, Señor, de buscar a cada uno, de tocar sus corazones, Señor, para que ellos puedan venir a tu casa, para que puedan entender, Señor Dios, que no sea solamente en este mes, sino también durante todo el año, durante todo el tiempo. Dios, abre corazones de aquellas personas que tal vez están turbadas, que quieren conocerte, Señor. Puedes hacer llegar, Señor, a los lugares donde que están consagrándose, Señor Dios. Padre amado, cuídanos siempre con la bendición tuya. Esta mañana háganos pasar en nuestras dificultades, con nuestros compañeros de trabajo, con donde nos encontremos. Manifiesta, Señor, ese gran amor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.